presentamos Mano a Mano con Alejandro Guillé. Finalmente el Transantiago parece tener una solución que va desde la voluntad política por encontrar una solución con unas fórmulas técnicas que dice que va a quedar pero digno de una metrópoli que se proyecta al siglo XXI y todo aquello. Gobierno y oposición han anunciado ese acuerdo, es un acuerdo primero político, pero que tiene todo el trabajo técnico detrás, se ha estado elaborando hace ya bastante tiempo, por lo menos todo este año, y además en los últimos meses remataron comisiones ya de expertos designados por los distintos partidos para armar un equipo que ha dado esta solución que usted va a ir conociendo de a poco. Y además hay novedades con respecto a costos, tarifas, etcétera. Así que de este tema vamos a conversar, además un poquito de la coyuntura económica y política, con Cristian Larroulé, en este mano a mano. Él es economista, académico universitario, también investigador del Instituto de Libertad y Desarrollo. Bienvenido, Cristian, segunda vez que conversamos, pero esta vez con lo que yo creo que es un alivio para los capitalinos y además para las regiones, porque después vamos a explicar también que esto tiene connotaciones. Pero se logró construir finalmente un acuerdo político, ¿no? Yo creo que es un acuerdo político y un acuerdo técnico. El Transantiago es, como se ha dicho ya en reiteradas oportunidades, un desastre de política pública. Lo han dicho los ministros, lo ha reconocido todo el mundo, tenía un problema de diseño y un problema de implementación. Y por lo tanto la solución requería los dos elementos, un cambio profundo desde el punto de vista técnico, un rediseño del sistema de transporte de Santiago y también un acuerdo político. Y ese es el que finalmente se ha alcanzado. Hoy día se hizo un anuncio, ¿no es cierto?, por parte de Sebastián Piñera con los senadores que han estado involucrados, que son los senadores de la Coalición por el Cambio, de la Comisión de Transporte del Senado. Ellos llevan trabajando este tema aproximadamente los últimos 5 meses. Yo creo que han hecho un gran trabajo. Sebastián Piñera ha estado involucrado personalmente, se lo conoce de arriba a abajo el problema, y yo creo que la buena noticia es que ahora hay voluntad, acuerdo técnico, voluntad política para desplegar en el Senado la ley definitiva. Ahora, en el Congreso hay varios proyectos, porque hay un proyecto que presentó el gobierno, hay un proyecto que presentó un grupo de senadores de la Coalición por el Cambio, que lo que se hace, se refunde, se hace uno nuevo, sobre cómo va a ser la operatoria para que esto salga rápido. Técnicamente se le van a hacer indicaciones al proyecto que está hoy día en el Senado. Y esas indicaciones las va a presentar el gobierno seguramente en los próximos días. Y dado el acuerdo, eso significa que seguramente la tramitación de esas indicaciones va a ser muy expedito y muy rápido. Claro. Y por supuesto que algunas materias que todavía son más sensibles se van a conversar en el propio Senado. Pero yo diría que la buena noticia es que hay un acuerdo. Y hay una solución técnica. Exactamente. Vamos a despejar algunas grandes dudas, porque uno de los grandes misterios, esto fue cuánto costaba el Transantiago y cuánto era el déficit. Hoy día, ¿se puede estimar el déficit anual, por ejemplo, tal como está hoy? Sí, por supuesto. Hay un déficit histórico que de lo que ha venido en los últimos años, que están hablando aproximadamente de 1.800 millones de dólares. Si uno calcula todo lo que esto le va a significar al país, desde lo que va corrido el Gran Santiago hasta el 2014, cuando se acaba este subsidio transitorio, estamos hablando de aproximadamente 4.800, 4.600 millones de dólares. Hoy día en la mañana Sebastián Piñera hacía una muy buena imagen, decía, esto equivale a 156 teletones. Pensemos que han habido aproximadamente en la historia de Chile unas 20 teletones, claro, o sea, todavía faltan para rato. O sea, esto para que significar y mostrar lo costoso que ha sido haber cometido este error de diseño y de implementación. Antes de entrar al detalle de los principales avances, una pequeña precisión. Había una deuda muy extraña con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Banco Estado, AFT, o sea, el Administrador Financiero de Transantiago. ¿Qué pasó con eso? Creo que se aísla, se aborda, se incorpora, se deja fuera. Ahí hay un problema todavía, y por lo siguiente, porque esa deuda era una deuda con una entidad privada. Exacto. Hubo toda esa discusión, Entiendo, ¿no es cierto? Que el gobierno la quería privada, pasar al fisco. Finalmente, y el gobierno la tiene que pasar al fisco. Y la posición de la Coalición por el Cambio es que no se puede pasar en las mismas condiciones, porque es muy distinto
la tasa de interés que se le cobra a un privado que la tasa de interés, que tiene que ser normalmente más alta, que la tasa de interés que se le cobra al Estado. Al Estado se le cobra en todas partes del mundo una tasa de interés más baja. Entonces, no se le puede hacer el traspaso en las mismas condiciones. Y yo creo que la tarea ahora del Ministerio de Hacienda es renegociar esas condiciones. Bueno, vamos a los acuerdos, que es lo que sería como los principios donde entrarían a sentirse algunas modificaciones. Desde luego yo me imagino que hay renegociación de contratos, porque hay algún cambio de reglas del juego para los operadores. Alejandro, yo diría que aquí hay dos grandes líneas. La primera línea de los acuerdos es introducir en la ley mecanismos para que no se vuelva a repetir un fenómeno como el Transantiago. Entonces, por ejemplo, cada vez que hay una reforma sustancial a un sistema de transporte, se exigirá en la ley estudios de entidades independientes, universidades de prestigio, que puedan hacer un informe previo a esto. Segundo, también se exige que haya un sistema de consulta a los ciudadanos, a los alcaldes, a los expertos, de participación ciudadana que tiene que durar como mínimo 45 días, de tal manera de que esas son garantías para que esto no se vuelva a repetir. Hay otras cosas adicionales, pero esa es la esencia. Y lo segundo es que hay una profunda reingeniería, un profundo cambio. Ya no es más el Transantiago, hay un nuevo sistema de transporte y eso tiene varios elementos. Voy a mencionar algunos. Un elemento, por ejemplo, es que el Ministerio de Transporte va a tener mucho más atribuciones y facultades para hacer la inversión en infraestructura de transporte que un sistema de transporte eficiente tiene que tener para que realmente, por ejemplo, hayan los paraderos adecuados, hayan las zonas pagas adecuados, estén las vías exclusivas, etcétera. Porque hoy día se da la paradoja que muchas veces el Ministerio decía, yo necesito esto, pero eso dependía de otro ministerio. De Hacienda. O de Vivienda, o de Obras Públicas. O sea, ese problema se resuelve. Segundo, hay un acuerdo para adelantar las obras correspondientes. Se está acelerando la construcción de zonas pagas, vías segregadas, fundamentalmente hasta con mucha fuerza el año 2010, 2011, 2012. El 2012 todo lo que es infraestructura, por ejemplo, vías segregadas, corredores, estas mismas zonas pagas. La idea, hay un plan con tiempos. Exactamente, exactamente. Hay un plan con tiempo y hay un adelanto de ese plan, ¿ya? Eso sería la idea que el 2012 tengamos todo. Sí, no sé si va a ser completamente el 2012, pero hay un adelanto sustancial de las obras para que el sistema funcione eficientemente. Yo diría que una tercera acción muy importante es que se establece definitivamente el monto del subsidio. Va a haber un subsidio permanente para validar la diferencia de tarifas que beneficia a los estudiantes. Otro elemento importante es que va a haber... Antes de pasar eso, si hay tarifa para los estudiantes, hoy la financian los adultos, lo que significa que también tendría un baja de costo. Obviamente, efectivamente es así, ya están los ciudadanos de Santiago beneficiando de eso y la idea es extenderlo todo esto a regiones. Otro cambio sustancial es que se cambia el diseño original. Hoy día los alimentadores, ¿no es cierto?, van a haber un cambio de contrato de los alimentadores. ¿Para qué? Para que haya no solamente un proveedor del servicio, pueden haber también otros proveedores del servicio. Se cambia el mecanismo de pago para que efectivamente los operadores tengan el incentivo de pasar a recoger a los transeúntes con la frecuencia adecuada, para que si ven que un sistema recorrido no está llegando a la población que corresponde, abrir ese sistema recorrido, que entren otros posibles operadores o el propio operador pueda cambiar para adecuarse a las necesidades del usuario, que es lo que importa. Estamos conversando sobre las modificaciones al Transantiago, acuerdo político logrado entre oposición y gobierno. No solo está la decisión política, está también las fórmulas técnicas con Cristian Larroulet. Vamos a hacer un pequeño alto en este mano a mano y vamos a seguir con este tema que está sumamente interesante, porque es el fin de una pesadilla para muchos, a pesar que, bueno, algo había mejorado en el último tiempo, pero todavía con déficit grande y zonas que están con problemas y se veía que esto todavía no maduraba. Ya volvemos. Mano a mano.